Bienvenidos al capítulo número 13 de The Path of Motion. ¿Pueden creer que ya tenemos 13 capítulos? ¡Wow! Bueno, en esta ocasión me acompaña Víctor Robles, que él es licenciado en psicología, para tratar un tema que me interesaba mucho tratar en este canal: salud mental. Más específicamente hablamos de la mente, hablamos de cómo se relaciona la psicología con la espiritualidad, si es que hay una relación ahí. La verdad es que estuvo súper interesante la plática y tan amplia que nos quedamos por ahí en el tintero con algunos temas que vamos a tratar más adelante. Entonces los invito a ver este episodio, que estuvo muy bueno, a ver toda la entrevista y bueno, pues esperamos tener más episodios con Víctor, que nos pueda hablar un poquito más de esto, que es nuestra mente, que es tan importante para poder conectarnos. Recuerden que somos cuerpo, mente y espíritu, y que aparte de ser un espíritu viviendo una experiencia terrena, bueno, pues la maquinita que nos pusieron acá arriba a veces nos juega medio chueco. Entonces, de eso y más hablamos con Víctor. Los invito a ver este episodio. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Y pues nada, les dejo los datos de Víctor aquí abajito por si requieren alguna consulta. Y pues gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en el camino del movimiento. Gordo les manda saludos. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Aquí amaneciendo, empezando labores, pero pues qué mejor que haciendo este tipo de videos. Muchas gracias. Bueno, Víctor, la gente que nos ve en este canal, estamos hablando o explorando herramientas para crecer a nivel como espiritual o también como una cuestión de autoconocimiento. Ese es el propósito del canal. Entonces, para mí era bien importante invitar a alguien como tú. Víctor es licenciado en psicología, es psicólogo. Y bueno, creo que la mente es uno de los temas más recurrentes en estas cuestiones espirituales, porque si bien mente y espíritu son dos cosas distintas, estamos como en un cuerpo físico aquí en la tierra, entonces nuestra mente nos rige, ¿no? Y entonces tenemos que tener una cuestión como de una mente balanceada y sana, y creo que ahí es donde entran ustedes. Pero antes de entrar como en materia, me gustaría que nos dijeran, ¿quién es Víctor? Ajá. Pues antes que nada, mucho gusto a todos los que nos están viendo. Eh, pues a lo que me dedico yo, principalmente, que es mi fuente principal, soy licenciado en psicología eh, específicamente de la rama de la psicología sistémica. Yo me identifico mucho con esa rama, pues igual ahorita podemos ir indagando un poquito eso, también indagando los demás temas, ¿no? ¿Por qué me identifico con ese tema, con esa rama de la psicología y también qué tanto se puede conectar con la cuestión, ahora lo que tú manejas, ¿no? La cuestión del ser, la cuestión espiritual. Y pues bueno, yo soy un ser humano que le gusta mucho leer, le gusta mucho también conocer mucho tipo de culturas, de ideas, ideologías, de culturas en general. Entonces me reconozco también como una persona que es muy curiosa desde niño, ¿no? Entonces por eso también me incliné hacia pues la increíble y la fascinación y también a veces que nunca acabas de conocer al ser humano, ¿no? Entonces por eso me identifico como eso, ¿no? Un indagador, un investigador del ser humano, de las culturas, por qué se comporta como se comporta, de los grupos, de la sociología, de la filosofía, del arte. Entonces, pues somos parte de todo y no podemos dejar de estar ahí. Que para mí me Entonces, parece más que nada eso, pues, fascinante. Me parece fascinante las personas que estudian y que se dedican a apoyar en la cuestión mental, porque realmente nuestra mente nos rige en todo momento, está ahí hablándonos, y bueno, las cuestiones espirituales es como que, o las tendencias filosóficas y demás, lo que buscan es como que balancees ese ruido y que puedas como tener también como una paz ahí, ¿no? Pero hay veces que no lo logramos. Entonces, ajá. a mí me gustaría que nos pudieras compartir primerito que nada qué es la terapia sistémica de la que hablaste.
Bueno, sin meternos tanto en cuestiones muy conceptuales y para no rebuscar tanto y no confundir tampoco, pues simplemente somos seres, somos un sistema, el ser, nuestro sistema está dentro de muchos sistemas y somos parte de muchas estructuras sociales, de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hobbies, somos parte de un gobierno, si estamos en una ciudad, somos parte de un ambiente, de una cultura que nos rige. Entonces, ahí ya conlleva el ser humano con interacción de todo eso y los roles que lleva cada uno. Pero pues obviamente la psicología también trata de las cuestiones emocionales, las cuestiones de cómo interactuamos con nosotros mismos y con los demás como grupo también, ¿no? Entonces básicamente es como que estructurar todos los roles y los sistemas y sistemas más grandes del ser humano. Entonces ahí ya podemos integrar también otro tipo de corrientes de la psicología, ¿no? La psicología sistémica, digamos que es compatible o amigable con algunos tipos de ramas de la psicología, de corrientes, ¿no? Que manejan otros psicólogos y tal vez también ya se diferencia el tipo de terapia que maneja cada psicólogo. Oh, qué interesante. Oye, Víctor, y te tengo una duda. Se manejan los conceptos como de estabilidad emocional y estabilidad mental o psicológica. ¿Son lo mismo? ¿Van juntos por lo que decías ahorita del sistema, de las estructuras y demás? Pues así como dentro del mismo concepto, pues nuestro sistema, nosotros somos el sistema y nosotros nos regimos por nuestras experiencias previas, que es nuestra infancia, nuestra preadolescencia, nuestra adolescencia, cuando empezamos a interactuar con los otros grupos de nuestra escuela, de nuestro trabajo, cuando empezamos a tener relaciones amorosas, relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestra familia. Entonces, todo esto vamos adquiriendo conocimientos y experiencias que somos lo que somos ahora, ¿no? Pero pues ahí ya también conlleva la cuestión educacional, lo que nos enseñaron, lo que nos dieron nuestros padres, lo que no nos dieron, nuestras faltas, nuestras necesidades infantiles, y pues todo eso conlleva obviamente las emociones, los sentimientos, cómo nos comportamos, cómo somos perceptivos al ambiente, la tolerancia al ambiente, de cómo podemos sobresalir ante las cuestiones que nos van saliendo de etapa de la vida tras etapa de la vida, la resiliencia, cómo vamos manejando todos estos obstáculos. Entonces todo eso somos. Y es el resultado, lo que tú eres ahorita, lo que las personas que nos están viendo son parte de una historia y experiencias previas que son muchísimas, ¿no? Son muchas variantes. Entonces, Entonces, digamos, perdón, entonces ahorita, digamos que ahorita, una terapia ¿sí? nos ayuda para esas dos cosas. Ahorita que mencionabas, y creo que es una de las más importantes, y yo personalmente y muchos colegas también llegamos a lo mismo, es que la terapia es para conocernos a uno mismo, Mm. que muchas veces con la corriente de la vida que nos lleva, la sociedad, las redes sociales, ahorita que obviamente siempre estamos inmersos, de hecho, pues ahorita ya estamos en una red social, Sí. dejamos a un lado nuestro propio conocimiento, el conocernos a nosotros mismos, porque pienso lo que pienso, porque actúo como actúo, porque tengo estas deficiencias, porque tengo estas necesidades, porque quiero o tengo, que son dos cosas diferentes, Mm. satisfacer esas necesidades, porque me comporto con los demás, porque me enoja el otro. Entonces, todo eso conlleva a lo mismo, que necesitamos conocernos a nosotros mismos y a nuestra propia historia, lo cual no nos dedicamos a eso, Sí, la verdad es que por la sí, cuestión cultural, ¿no? sí, la verdad es que sí, creo que para mí las herramientas espirituales han sido como un modo, sí he tomado terapia, claro, alguna vez, porque ese es un punto importante, Víctor. Creo que todos en alguna vez en la vida necesitamos apoyo. ¿O por qué tú crees que es importante? ¿O cómo
quitar el concepto de que solamente las personas que están enfermas o mal o locas, por decirlo así, tienen que tomar terapia. ¿Por qué sería importante? Yo te voy a decir, en mi opinión, a mí me ayudó en ese momento a poder, como dices tú, a conocerme. Y así es como yo también utilizo las herramientas espirituales diferentes que he estado pues aprendiendo, leyendo y que Ujú. sigo, ¿no? Aprendiendo. Sí, sí. Pero sí, por ejemplo, Que te funcionan a ti. sí, no, y aparte, ¿sabes qué me doy cuenta? Y que me parece bien importante, y lo platicábamos tú y yo antes de agendar esta reunión, que es bien importante decir, no solamente basta con esas herramientas espirituales, también hay que ver la parte humana o esta parte de que necesitamos a veces apoyo de un terapeuta o de alguien que nos ayude como a balancearnos. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva de psicólogo esa situación? ¿Por qué todos tendríamos que en algún momento de nuestra vida tomar una terapia? También viniendo desde el discurso que acabo de mencionar, que todos somos parte de una experiencia previa, pues obviamente no crecimos óptimos, ¿no? No crecimos eh, al 100% desarrollados con las 100% de las herramientas para sobresalir, para hacer lo que queramos, para convivir en armonía y sanamente con los demás, tener una pareja que realmente sea una pareja para nosotros, sana. Eh, es inevitable no poder crecer con todas estas herramientas que digamos, no necesito a nada ni nadie para, para, para sobresalir. Entonces, la terapia nos sirve para eso, para las cosas que no nos están saliendo, las cosas que nos molestan, las cuestiones que no puedo manejar. El ser humano también se rige con eso, ¿no? Siempre queremos que las cosas sean manejables, que sean fáciles, que sean rápidas, que no batallemos y sobre todo que no suframos, no Ujú. queremos sufrir. Entonces, también bueno, para eso sirve la terapia, porque todos en algún momento hemos tenido un escalón que subir, un bache que pasar, eh, hay carencias dentro de nuestra persona, cualquiera que sea, nada más, no estoy hablando de la cuestión monetaria ni material. Entonces, todo eso nos ayuda a balancear, a estar en equilibrio contigo primeramente y luego con los demás. Si nosotros no estamos bien, creo que lo de alrededor va a estar mal, ¿no? Va a haber deficiencia, ¿no? Entonces, primeramente nosotros tenemos que estar bien con nosotros mismos. La autoestima, las cuestiones de resiliencia, las cuestiones de querer avanzar, de poder avanzar, de la convivencia con nuestros semejantes, nuestra paz mental, muchísimas cosas, ¿no? Que tenemos y todos deberían de tener ese balance. Y obviamente tener una guía, tener un espejo, tener esta herramienta tan grande que es la psicología y un terapeuta, pues nos sirve mucho, ¿no? No, está increíble. La verdad es que ahorita que lo expresas de esa manera, yo nunca había visto tanta, a pesar de que la psicología, digamos que es una, se puede decir que es una ciencia, ¿es correcto decir que es ciencia? Mm, ¿O Pues, filosofía? ¿O pues, cómo lo podría definir? pues que se- muchos lo consideran como que no es una ciencia, pero Mm, sin embargo hay cuestiones de teorías, hay cuestiones experimentales que podrían hablar como una ciencia, ¿no? Como algunas otras que sí, obviamente manejamos y ya lo decimos como una ciencia, ¿no? Pero son ciencias más duras, más directas, ¿no? Como la química, la física, que ujú. en un punto la base de ellas sí se pueden comprobar con algo, ¿no? Con experimentos. Y la psicología es algo donde hay un balance entre lo que no se ve y lo que sí, entre lo que no se ve y no sabemos por qué está pasando, pero podemos tener experimentos, podemos tener números, podemos tener investigaciones y Ujú. para hacer teorías, ¿no? Ah, Entonces, por eso eso es sí está, increíble.
por eso hay esa cuestión de que muchos le llaman como una pseudociencia, ¿no? Entonces, Mm. pues déjenmelo ahí porque es un tema muy extenso. Sí, yo la verdad es que no quería nada más nombrarlo de manera equivocada porque a lo que iba Ajá. es que se me hace bien interesante y ahora creo que lo entiendo con esto último que acabas de explicar, cómo se puede conectar de cierta manera. Muchas de las cosas que tú dijiste ahorita, yo podría como verlas o aplicarlas a cuestiones de herramientas espirituales. Esta cuestión de autoconocernos, esta cuestión de que si no estás bien tú, no puedes estar bien todo lo demás, no sé, muchas de las cosas que mencionaste. Entonces ahí, por ejemplo, ¿de qué manera podemos o cómo verías tú que sería la conexión entre la cuestión espiritual y la cuestión de la psicología? O sea, ¿en qué punto se pueden conectar? Digo, yo ahorita me pareció como muy obvio con lo que dijiste, pero no sé si hay algo allí específico. Creo que es la pregunta del millón de este video. Es la Sí, pregunta base y creo que es la que le debemos de dar más énfasis o justificaciones, ¿no? De nuestras respuestas. Hay muchos libros y hay muchos psicólogos que han manejado las cuestiones espirituales y también hay espirituales y científicas que las unifican y también hay científicos bueno, hay científicos que hablan de la espiritualidad. Entonces, es algo que en algún punto se topan, ahí en algún punto podemos ahí unificar. Y creo que es armonioso y creo que deberíamos de hacerlo, ese ejercicio, ¿no? De unificar nuestro lado lógico con nuestro lado, a lo mejor ya que no, que intangible, ¿no? Como la cuestión de la mente. Y es algo, desde los principios, desde la filosofía, ¿no? Se hace esas preguntas, ¿no? Los grandes filósofos. ¿Qué es la mente? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Qué es lo que compone esto? ¿Qué es lo que nos hace pensar? Más allá de la fisiología, de la cuestión corporal. Pero sí, y creo que también es parte del crecimiento del ser humano, unificar y hacerse esa pregunta. Más allá, bueno, también podemos nosotros justificarlo, podemos ir hacia eso, ¿no? Ahorita como lo que te mencionaba al principio, que era la psicología sistémica, pues también podríamos manejar qué es el ser humano. El ser humano está hecho de, como ya lo mencionamos, de emociones, de experiencias, de una cuestión física, de cuestiones fisiológicas, de un ambiente, pero también tenemos varios roles, ¿no? Podemos ser padres, somos hijos, tenemos una función, pero también es esta cuestión espiritual de dónde venimos, de una explicación, qué es lo que pasa más allá de nuestra comprensión. Así como la misma mente, pues también siempre le estábamos o le estamos adjudicando fuerzas, justificando nuestras acciones o nuestros resultados de las acciones, ¿no? Siempre estamos mencionando algo o a alguien que nos está rigiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos de preguntarnos, qué es lo que nos hace unirnos con esa fuerza a la cual estamos adjudicando, ¿no? Pero también va en base a la cultura de cada quien. Nosotros somos, bueno, la mayoría en México somos católicos porque nacimos aquí, ¿no? Si ujú. naciéramos en Israel, pues fuéramos judíos, si naciéramos en otro lado, pues seríamos musulmanes. Entonces, no todo el mundo tiene la religión correcta ni el Dios correcto. Simplemente ahí ya tenemos que hacernos a nuestra propia pregunta de por qué creo lo que creo, por qué me está rigiendo esto, y es parte del autoconocimiento. Hay Y personas, hay personas que obviamente pues dicen, yo soy católico y esto es lo que creo y es la verdad absoluta, y pues obviamente pues bueno, trabajamos, bueno, los psicólogos trabajamos con eso, ¿no? No somos personas que queremos manejar la creencia del otro, ¿no? Como es la cuestión de la religiosidad.
Entonces, eso es lo que a él le funciona, es lo que él ha trabajado o se supone que deberíamos de trabajar espiritualmente para conectar eso, ¿no? Nuestro cuerpo con algo. ¿Por qué crees tú que surge esta necesidad en el ser humano de creer en algo superior? O también de no creer, pero para mí el no creer es creer, porque en realidad crees en nada, ¿no? Por ejemplo, los ateos, ¿no? He tenido Sí, amigos que son ateos y sí, de repente platicar con ellos es como muy raro porque dicen, no, es que yo no creo. Pero es que si estás creyendo que no crees, entonces sí crees. Así. Suena sí, raro, sí, pero pues, ¿por qué surge esa necesidad? ¿Por qué necesitamos creer en algo o tener como un estándar de decir, yo no creo que exista esa superioridad, esa luz o qué sé yo? O porque sí, necesito saber que hay alguien ahí cuidándome. siempre ha existido esa necesidad esa necesidad o esa curiosidad o tener esa respuesta, ¿qué hay más allá? ¿Qué nos está rigiendo? Obviamente, a lo mejor a uno lo manejan como algo muy literal, ¿no? El sol. Ujú. O sea, dicen, no, porque creían en el sol, si eso no es Dios. Bueno, realmente el sol sí nos rige, ¿no? Rige nuestra temperatura, rige todo lo que vive aquí en el planeta. Entonces, bueno, pues eso también es algo, algo que podemos decir, ok, que crece en el sol y porque nos da vida, bueno, nos mantiene vivos, ¿no? Pero también podríamos ir más allá, ¿no? Algo que no podemos ver, algo que no podemos pensar, porque va más allá de nuestro propio entendimiento, ¿no? Entonces ahí ya, pues también hay veces lo manejan mucho, por ejemplo, en en la doble A, toda esta cuestión de las adicciones que necesitan una religiosidad, necesitan algo en que creer para salir, ¿no? Para salir de ese bache del alcoholismo, de las drogas, de la dependencia. Funciona, porque funciona, ¿no? Le funciona al ser humano creer para ir escalando nuestras nuestras propias baches, nuestras propias escalones. Pero también a ella conlleva que hagamos nuestro propio trabajo eh, consciente, porque volvemos a la misma pregunta, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué me comporto como me comporto? Bueno, yo nací aquí, pero me voy a cuestionar por qué soy católico, por qué creo en por qué le tengo respeto a una cruz, etcétera. No estamos diciendo que sea malo o no estamos diciendo que sea absurdo, obviamente no. Respetamos las creencias, pero lo que queremos es conocer, conocer ese ambiente, conocer eso que nos está rigiendo a nosotros, ¿no? Y así vas hacia tu propio conocimiento y vamos enriqueciéndonos con la sabiduría, con el saber y así poco a poco pues podemos y deberíamos de ir avanzando en el conocimiento, tanto de las cuestiones de afuera como las de adentro. Entonces ahí ya llevamos, ya son dos cosas que se pueden unir, pero son diferentes y que a lo que las religiones mucho dicen, no, hay que conocernos, el mundo interior, el mundo espiritual, cuidarnos lo que pensamos, cuidar lo que comemos, porque todo esto, ¿no? Lo que también ya vienen trayendo estas, a lo mejor podemos decir, cuestiones alternativas, ¿no? Holísticas. Sí. Y por También ejemplo, tiene mucho. ¿Ah? Sí, dime, dime, dime. dime, adelante, termina, por favor. No, 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 o sea, podemos mencionar como ejemplo, ¿no? La cuestión del yoga. Ujú. Tiene un trasfondo, tiene una historia, una cultura, ¿no? Lo hemos adaptado a nuestra sociedad actual y no precisamente el yoga era lo que es ahorita, ¿no? Simplemente lo Ujú. hemos adaptado a nosotros y hay cuestiones que nos funcionan y funcionan, ¿no? No, ajá.
Sí, Dime. bueno, mi pregunta iba hacia precisamente ahorita que mencionaste esto de las palabras holísticas. De hecho, tenía aquí una pregunta escrita precisamente hacia eso. ¿Hay alguna como terapia holística o cuestiones holísticas que la psicología recomiende, como por ejemplo, ahorita mencionabas el yoga, como parte como un apoyo para cuestiones de recuperación o de estabilidad, ya sea emocional o mental, psicológica? Te mencionaba que existe una rama de la psicología que se llama la psicología Ya, transpersonal. Va más allá de la persona y toca varios temas que podríamos decir que son un tipo como alternativo, ¿no? Algo que la psicología rigurosa, la psicología como el psicoanálisis, pues a lo mejor no está tan compatible con ello, ¿no? Sí. Que es la cuestión de la familia, de dónde venimos, esta cuestión que va más allá de nosotros, como las creencias, la cuestión de la espiritualidad. Pero bueno, yo no manejo ese tipo de terapia. Hay personas que les podría funcionar este tipo de terapia transpersonal, obviamente yendo con un psicólogo que maneje esa rama. Y la otra respuesta que te podría dar, pues obviamente hay prácticas que son muy compatibles con la psicología, que es, por ejemplo, la meditación, el yoga, que también es una parte de meditación, pero más fusionada también con el cuerpo, ajá, con la relajación del cuerpo. Y pues obviamente si tenemos una relajación del corporal, pues por ende va a haber una relajación y una meditación mental. Y nos va a dar un cierto equilibrio y nos va a dar un cierto estado. Entonces, pues bueno, puede ser compatible y también psico- eh, varios psicólogos podrían estar de acuerdo en que recomendar el meditar, recomendar un tipo de práctica como la yoga, y así como esas, pues también yéndonos hacia la cuestión corporal, pues es esto que es el ejercicio, el gimnasio, el correr, la bicicleta, este tipo de actividades físicas que también nuestro cuerpo funciona y hace equilibrio. Es un tipo de meditación que tiene recurrencia y tiene que ver con nuestro estado mental. Wow, fíjate que justo platicaba con una amiga que es también, pues fue invitada aquí al podcast, estuvo hablándonos de yoga de la voz, y ella pues da también clases de yoga, ¿no? Y hablábamos sobre el rollo de hacer gimnasio, y me decía que ella leyó que había un estudio que mujeres que habían sido de algún modo violentadas, las ponían con una rutina de gimnasio, que cuando ellas notaban que su cuerpo iba fortaleciéndose, su mente y su capacidad de resistencia emocional también se fortalecían y se me hizo súper interesante cómo Sí, está conectado, ¿no? sí, pues obviamente la mente y el cuerpo mm, está más conectado que lo que creemos. Y ahí ya también ya podemos tocar el tema de la psicosomática. Sí. Mm. ¿Y Cuando enfermamos, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos problemas del tipo de depresión, todos esos síntomas pueden salir por la cuestión psicosomática, que es por el cuerpo. oh. Y también había ¿Sí? leído yo por ahí que el trauma se queda en el cuerpo, pero me imagino que, por ejemplo, yo no soy especialista en movimiento para sanar trauma o ese tipo de terapia. Sin embargo, sí he observado personas que de repente estamos, no sé, en una sesión de improvisación de contacto que es mucho conectar con el otro a través del contacto. Y hay personas que de repente lloran mucho porque es que nadie me había tocado con esa gentileza, porque es un contacto muy amoroso, muy respetuoso. O, por ejemplo, personas que les ha salido al contrario, de que hay algún ejercicio en el que en improvisación de contacto, de esa danza, como es todo el tiempo estar en contacto con diferentes partes del cuerpo, hay también como entrenamientos para como mantener el respeto y los límites.
Entonces, por ejemplo, hubo un ejercicio, te lo cuento así, a ver qué, cuál es tu opinión de psicólogo, Sí, en sí, el que hace sí. cuenta que estábamos haciendo la improvisación, pero en algún momento uno de las dos personas tenía que decir, voy, o sea, voy a ir a hacer el contacto contigo, y la otra podía decir que no, o sea, podía decir no y quitarse, o podía decir, ok, te doy permiso, y vas al contacto, ¿no? Porque tocas pues con todo el cuerpo, el estómago, la espalda, las piernas. Entonces hubo Ujú. personas que les fue súper fuerte y al final del ejercicio lloraban y lloraban y lloraban porque les despertó cosas. Entonces, Ajá. podemos decir que ahí es como una conexión tremenda entre la mente y el cuerpo, ¿no? Es por eso que tenemos que cuidar el cuerpo también. Bueno, ahí también podemos tocar el tema de nuestras figuras parentales. Es como, ahorita que mencionabas el ejemplo de cómo hay personas que no están acostumbradas a que las toquen, a que Sí, toquen la mano. sí. Pasa mucho con los hombres, ¿no? El género masculino, que Ujú. no estamos acostumbrados o no están acostumbrados a que les toquen la mano, o que les den un abrazo, o que les den un beso, y qué pasa y te estremeces, ¿no? De que no te sacas de onda, como dicen, ¿no? También son cuestiones emocionales, son cuestiones que tenemos, que pudimos haber tenido pues, de la etapa de la infancia, donde pues ahí hubo una cierta carencia, ¿no? De parte de las figuras de amor, cualquiera que sea, padre, madre, cualquier tipo de tutora, abuela, etcétera, que sea nuestra figura de amor, tal vez no fue tan demostrativa, ¿no? Entonces vamos arrastrando eso, vamos a lo mejor no resolviéndolo, y puede que no sea gran problema, ¿no? Pero pues también es un tema de sentir, de expresar, de decir qué es lo que pienso y sobre todo qué es lo que siento, tanto como el tacto como emocionalmente. Me parece súper interesante cómo lo que decías desde un inicio, cómo se va desenvolviendo ahorita la plática, esta cuestión de las estructuras, ¿no? De que no solo somos mente, también somos cuerpo y cómo a través del cuerpo recibimos información que se nos va quedando, puede ser atorada o ya sea en el cuerpo, porque sabes que yo hablo desde la perspectiva de movimiento, que es lo que yo, es mi especialidad, digamos, de que se nota, por ejemplo, una persona que ha sufrido como algo que no le permite como expresión. Por ejemplo, yo, te voy a poner mi ejemplo personal. Mi voz, si te fijas, se siente como contenida. Yo mi voz no la libero y no entiendo aún cómo hacerlo. Y he estado trabajando a través de cuestiones holísticas con esto de abrir el chakra de la garganta y cantar y decir Ya. la verdad y todo. Pero, por ejemplo, Bueno, ese tipo de cosas a través de terapia se puede tratar, supongo. Es pregunta. sí, puede hacer, poniendo el ejemplo y agarrándome de tu ejemplo, Ajá. lo podemos hacer directa e indirectamente, ¿no? O sea, si tú lo notas, si tú lo has trabajado o lo has intentado trabajar y, y no has encontrado una posible respuesta o un camino de dónde viene, la terapia te ayuda a eso, te lo facilita, Mm, te lo posibilita. muy Tal vez bien. puedas ir a terapia y decir, es que yo sé que mi voz es de tal manera, creo que la contengo y creo que tiene algo que ver con algo que no he resuelto o como algo que yo creo que soy o como yo creo creer que soy, y por eso me manifiesto de esta manera, con este tipo de voz, con este tipo de tacto. Y pues bueno, hablando de tu historia, de lo que haces, de cómo piensas, de cómo has tenido tus relaciones tal vez, tus relaciones amorosas, tus relaciones con tus figuras parentales, pues ahí ya podemos trabajar en una terapia. Y desde ese hilo que has tú tocado, como es tu voz, podemos ir hacia eso. Wow, La terapia nos posibilita trabajar con lo que tú quieres y con lo que tú tienes desde tu inquietud, ¿no? Pero también hay veces, ¿no? Hay veces que el paciente, si lo llamamos de esa manera, ni siquiera sabe por qué
tiene un cierto comportamiento y el psicólogo pues se encarga de ir hacia ello y también de llamarlo de alguna manera o de que el paciente lo llame de alguna manera. Entonces ahí vamos desenredando tu mente, que sale por tu comportamiento, por tu cuerpo, por tu manera de manifestarte con el otro o contigo, que tiene Wow. mucho que ver, ¿no? O sea, nuestra voz tiene que ver cómo creemos que somos. Además no solamente el tipo de voz o el timbre de voz, no el tono, es porque tengo una vocecita chiquita que tal vez así, o yo la tengo muy imponente, ¿no? Porque quiero imponer. Entonces, la terapia te permite ir hacia algo. Y ahorita a lo mejor para no irnos tanto de sacarnos del hilo de la psicosomática, a lo que quería también que tú lo pusieras y a lo mejor si no lo habías pensado o no te lo habían expuesto, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Cuando nos enojamos, nos dan agruras, cuando tenemos algo Ujú. como un rencor atorado de un día anterior, tenemos esta gastritis, tenemos esta colitis, entonces todas estas síntomas del cuerpo probablemente sean síntomas emocionales. Oye, pues súper interesante esto de lo psicosomático, de cómo conectamos o más bien cómo proyectamos a través del cuerpo. Síguenos hablando un poquito más de eso porque la verdad está súper interesante. Viéndolo desde el tema o los temas de tu programa, eh, tenemos que ponerlo muy como que en lista de prioridad, ¿no? Ujú. Yo como consejo, como psicólogo, como persona, Claro. es hacerle caso a nuestro cuerpo. Ahorita mencionábamos un ejemplo de una persona que está estresada, que tiene ansiedad, lo va a sacar de alguna manera. Vemos a las personas que tienen un ataque de ansiedad, ¿no? El síntoma, bueno, lo psicosomático es que hace falta el aire, que tiene taquicardia, que no puede respirar, que se siente atrapado y todos estos síntomas, ¿no? Quiere decir que el cuerpo está hablando por tus pensamientos, a raíz de tus pensamientos, ¿sí? Así es. A una persona que tiene un enojo, una persona que tiene algo guardado, que no lo sacó, que no lo hizo con palabras, va a tener problemas digestivos, esta colitis, esta gastritis. También se escucha muy obvio, ¿no? O sea, es algo que necesitas ponerlo con palabras y sacarlo Ujú. para que no se quede en nuestro cuerpo. Así es. ¿Por qué funciona el gimnasio? ¿Por qué funciona salir a correr, salir a caminar? Es porque esas cargas, tanto ocupacionales, nuestro trabajo, del tráfico, de una pelea con tu jefe o una diferencia con tu pareja, ¿por qué nos sirve o nos recomiendan tanto como meditar, como también hacer el ejercicio, sacarlo con un trabajo físico? Pues porque estamos drenando esas emociones. Es súper interesante porque aparte fíjate que yo estaba escuchando la vez pasada a una chava que sigo que hace podcast también como de estas cuestiones espirituales, pero ella como que ya digamos que lee mucho y comparte lo que ha aprendido. Y una de las cosas que decía ella era que como para balancear la energía femenina y masculina, ella recomendaba, por ejemplo, hacer ejercicios de fuerza. Si, por ejemplo, lo tuyo es mucho la energía femenina. Decía, la fuerza, ¿Sí? que es como una característica masculina, a través de Ya. cargar pesas o cosas de ese tipo, pues balancea, ¿no? Y también ella hablaba, por ejemplo, de que todos estos trastornos de personalidad como el borderline o el narcisismo son como desbalances de energía. Entonces, mi pregunta es así como súper específica para ti, y que creo que es una de las cosas por la que me interesaba mucho hacer este podcast.
Hay personas que se van mucho a lo espiritual. Entonces empiezan con este rollo de voy a vibrar alto y entonces ya no quiero gritarle a nadie, ya quiero ser super zen y ya quiero como también como ese estigma, ¿no? De que si eres espiritual no puedes decir nada como de manera fuerte. Por ejemplo, yo te voy a decir aquí en mi casa, yo cuando yo expongo mi opinión o yo digo algo que no estoy de acuerdo, todo el mundo me dice, ay, pues no, que muy espiritual, y yo, pues sí espiritual, pero no babosa, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entonces, Sí. hay gente que se va mucho hacia eso, pero no trabaja la parte psicológica o la parte de patrones o cositas que trae ahí atorados. Por ejemplo, ahí, ¿cómo recomendarles a las personas o cómo hacerles ver la importancia de también atender esta parte del trabajo psicológico y emocional con un terapeuta calificado como tu caso, para no solo irnos a la parte de las florecitas y los arcoíris y todo es bello y maravilloso y yo sé porque, no sé, porque no respondo, porque no digo, ¿qué tan sano es eso también? Desde tu punto de vista como psicólogo, ¿qué tan sano es esas personas que dicen, soy un dechado de virtudes y soy todo zen y maravilloso y bueno, entonces yo no digo malas palabras, ni respondo mal a las personas que me maltratan, porque son muy espiritual? O sea, ¿en qué punto eso ya puede rayar como en algo que pueda ser peligroso para la persona? ¿Y cómo, desde tu punto de vista de psicólogo, le hablarías a alguien que estuviera en ese pensamiento como decirle, a ver, pon atención, porque esto es importante también? Como lo dijimos, no podemos dejar a un lado, si empezamos a hacer un trabajo o un proceso individual, si lo puede llamar espiritual o lo puede llamar psicológico, puede ir en cualquiera de las dos, no podemos dejar, lo dicen también muchas corrientes, no podemos dejar el lado humano, no podemos dejar, y luego todavía de eso, pues estamos en un ambiente en el cual convivimos con personas y que son muy diferentes a nosotros. Entonces también es un trabajo duro, individual, cada uno, y es personal. Todo el mundo tenemos caminos diferentes. Entonces tenemos que trabajar con uno mismo, con nuestro entorno. También hay otra cosa que no podemos negarlo, no podemos negar nuestras propias eh, cuestiones humanas, que nos enojamos, que nos ponemos tristes, que actuamos a veces mal, que decimos cosas que hieren a las personas. Eso es parte del ser humano, porque nos enseñaron o no nos enseñaron a hacerlo. Entonces también ahorita que mencionas esto de que te reclaman, ¿no? Ah, ¿por qué te enojas si no te deberías de enojar? Si tú te la pasas meditando todo el día. Bueno, a ti o a lo Ujú. mejor a alguna persona que lo está Sí. viendo. Es también como lo que nos dicen los psicólogos, ¿no? ¿Por qué tienes problemas tú? Si eres psicólogo, pues tú los puedes arreglar. Somos seres humanos, ¿no? Antes de ser psicólogos, somos seres humanos. Que tenemos problemas, que también tenemos que trabajar en nosotros mismos, que también vamos al psicólogo. Entonces, si el psicólogo va con un psicólogo a trabajar lo que nos hace falta trabajar, tenemos nuestro propio proceso, una persona que es espiritual y que cree que ya está iluminado por su Dios o por algo que lo cubre, ¿no? También tiene que tener un trabajo humano y sin negar esa parte humana que tiene, ¿no? Esa parte humana, esa parte que te hace enojar, que te hace sentir. Negar lo que sentimos también no es tan bueno que digamos, negar el ambiente en el que estamos tampoco y negar a los demás tampoco. Entonces, ¿por qué nos enojamos? Porque hay algo que proyecta esa persona, o porque nos enojamos del entorno, porque, o sea, todo hay, bueno, para eso es el trabajo psicológico, estar en ese punto. Entonces, ahí ya la persona tendría que estar en su propio proceso de estar, digámoslo de esa manera, ¿no? En su camino hacia su, eh,
bueno, si así lo quiere llamar, hacia su propio camino espiritual, de trascender, de avanzar. ¿Dónde está su lado humano? ¿Dónde está su lado que tal vez estamos negando? ¿No? Y lo hablo así como que abiertamente, indirectamente, simplemente es para que todos crezcan, que todos vamos hacia un crecimiento. No lo estoy diciendo para descubrir el hilo en negro o que les esté regañando, ¿no? Somos libres de pensar lo que tenemos, lo que queramos pensar y de ir con las ideas que queramos ir. Pero lo que sí a lo mejor no es que no sea correcto, sino que es parte de la trascendencia ahora sí del ser humano, como una persona que piensa, es ir hacia su autoconocimiento y hacia el conocimiento, que eso engloba muchísimas cosas, como el lado del cuerpo, de nuestra comida, de lo que decimos, de cómo nos comportamos, de cómo vemos al otro, de cómo, qué es el amor para mí, qué es la paz para mí, qué es la paz con los demás. Y luego ya, pues también ya hay otro nivel no tan, digamos, no tan espiritual o no tan tangible o a la misma tiempo que sí, al mismo tiempo sí, porque estamos regidos por una serie de sistemas, ¿no? Como la política, la cultura, muchas cosas, ¿no? Entonces, somos parte de muchas cosas, como lo primero que expliqué, como lo de la psicología sistémica. Entonces, ahí hay que tener un trabajo con cada una de esas partes. Se me Somos hace... parte de un todo. Sí, Dale, dale. así como decimos espiritualmente o así como se dice espiritualmente, somos parte de un todo. Ujú. Entonces necesitamos estar en equilibrio con todo. Así es. Partes desde ti, sí, pero entonces si partes desde ti, contigo mismo hacia adentro, también como espiritualmente se dice, ¿no? Hay que trabajar Ujú. hacia adentro, hay que ver hacia adentro. Entonces tenemos que trabajar hacia adentro y con nosotros mismos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras áreas de oportunidad, todas las áreas que nos rigen para hacer un ser humano cada vez mejor. Está maravilloso. ¿Sabes qué? Lo que me encanta es como, cómo es como lo que tú decías al inicio, algo, algo dijiste como de que ya traemos como todas las herramientas en uno mismo, nada más hay como que hacerlas florecer, ¿no? Creo que todos traemos ya muchas cosas que a lo mejor están desbalanceadas, pero que tenemos también ahí algo para que empujar que salgas de ahí, ¿no? Y por ejemplo, algo que de lo que decíamos ahorita de estas personas que a lo mejor están como muy en lo espiritual, para empezar yo te voy a decir, yo desconfío completamente de alguien que me dice que es completamente zen o que es completamente iluminado, ya el hecho de que lo digan para mí es como, hay algo ahí extraño, porque está, Primeramente, ¿dónde está su ego, no? sí, o sea, es como sospechoso. Su Sí, ego está acá. sí, y segundo, porque también creo yo, o algo que yo he estado aprendiendo, y que creo que ustedes tienen, los psicólogos, un concepto al respecto que me gustaría que nos compartieras, es el trabajo de sombra, que en lo espiritual es este trabajo como de la parte que negamos, ¿no? De la parte como más, sí, de cosas que tenemos que trabajar o resolver, para poder como florecer, ¿no? Para poder ir más hacia el camino de la iluminación o la ascensión o con lo que sea que quien crea lo que sea, ¿no? Sé que hay algo por ahí, un concepto parecido o algo así en cuanto a la sombra en psicología, o me Pero, estoy... ¿podrías explicarme un poco acerca de tu concepto de lo que estás diciendo? O sea, con un Sí, ejemplo o como... sí, por Ajá. ejemplo, una sombra no trabajada o no identificada podría ser, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo, ay, es que yo soy zen, estoy iluminada, todo es amor, Ah, ya. todo es paz, pero resulta que en realidad traigo una herida de rechazo bien profunda, o traigo una herida de abandono, o traigo, por ejemplo, una cuestión de frustración o así, que no veo. Y que es importante ver
para que yo pueda decir, ok, ¿cómo la trabajo, no? Y entonces a lo mejor ahí es donde entrar a hacer una terapia psicológica, o a lo mejor también como mucho trabajo ya a nivel espiritual, como de autocompasión y de amor a los demás. Entonces, creo que había leído por ahí, la verdad no me creas mucho porque no sé mucho de psicología, pero que había algo parecido a ese concepto de la sombra en psicología y de la importancia de trabajarlo. Sí, bueno, ahorita que yendo hacia la idea y queriendo ir hacia tu idea, ahorita te mencioné este ejemplo de, bueno, ¿por qué me cae gordo alguien, no? O sea, ¿por qué me cae mal? O sea, si esa persona ni siquiera convive contigo, esa persona simplemente la ves ahí, ¿no? O que ella vive ahí, fuera de ti, y que no hay algo directo, porque te cae mal, ¿no? Hay algo en lo cual te identificas, hay algo en lo cual rechazas, hay algo en lo cual proyectas en esa persona que te cae mal, ¿no? Es como lo que se dice popularmente, ¿no? La envidia. ¿Qué es la envidia? Entonces, lo envías a él o envías lo que tiene, pero ¿por qué tenerle envidia a alguien? Sí, Estamos hablando desde tu carencia. sí, que nosotros lo mencionamos acá en lo espiritual como es tu espejo. Y con esto del Exacto. espejo es como, ¿qué está reflejándome, no? Sí, sí, en el trabajo psicológico lo podemos hablar como proyecciones, Mm, que pues prácticamente es algo similar, ¿no? El espejo y sí, la proyección. Entonces, he ahí el punto donde te mencionaba es, tenemos que preguntarnos por qué siento lo que siento. Si siento ira, ¿por qué siento ira? Si siento envidia, ¿por qué siento envidia? ¿Por qué mi ego dice que yo soy el iluminado y el rey de las ideas, de la ideología y que yo tengo la verdad absoluta, ¿no? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me lo adjudico? Es porque me creo, bueno, no lo estoy diciendo que esa persona así sea, pero vamos a ponerle, vamos a poner el nombre. ¿Es porque esa persona se cree más? O ahorita dijiste algo muy cierto, no es porque tiene una actitud de rechazo hacia los demás o tiene un miedo a que los demás lo rechacen, por eso quiere hacerse aceptado, verse aceptado, por esa superioridad que él se adjudica, digámoslo de esa manera. Y otra vez vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de alguien específico, ujú, pero si te identificas, no es para que te enojes, es para que lo trabajes. exactamente. Y, Y ahí es donde pues la psicología ayuda mucho, ¿no? El tratamiento psicológico, la terapia. es el trabajo del psicólogo, del posibilitar ese proceso, Mm, que la persona lo vea, que la persona lo visualice y que la persona lo diga y luego bueno, al final que lo trabaje. sí, Muchas personas van al psicólogo con, es que dame un remedio para esto. Bueno, primeramente menciónalo, sácalo, ponlo en palabras. ¿Qué es? Simbólicamente, ¿qué significa? ¿Qué es lo que tú crees que es? Tal vez no es como literalmente está en tu cabeza. Entonces hay que tener un proceso, por eso se llama proceso psicológico. Es un proceso, es una serie de pasos, es algo, una línea, un camino que tenemos que seguir. No es, no es como cuando vas al doctor y te da una medicina, que ni siquiera las medicinas sirven para curar, simplemente sirven para aminorar ese dolor que tienes. sí, me parece Hasta es. súper importante, perdóname que te interrumpa, pero este punto que estás poniendo sobre la mesa, que no es algo instantáneo. En este mundo ahorita tan revolucionado, que todo lo queremos ya, que todo lo queremos rápido, llegar con alguien, con un psicólogo o con un gurú o con lo que sea y decir, quiero la solución ya, dime que cómo resuelvo esto. Está canijo, o sea, los procesos psicológicos, más bien, la cuestión de terapia psicológica es como dices tú, un proceso, ¿no? No es algo rápido. Y yo te lo pongo a ti en otro ejemplo. El ser una persona zen no es solamente ir al yoga todos los miércoles. Ujú, Es un granito, es un bloque de tu casa que tienes que construir. Esa es así una parte.
La yoga te permite algo, la meditación te permite algo, las pesas en el gimnasio te permite otra cosa, el psicólogo te permite otra cosa, el que te alimentes te permite otra cosa. Entonces, es un trabajo íntegro que tenemos que darle empeño y trabajar toda la vida. Así como los grandes pensadores trabajaron toda su vida en ser filósofos, digamos, así como los psicólogos que conocemos trabajaron toda su vida, así como pues, muchas personas se dedicaron toda su vida por ellos y para los demás y yendo sobre sus ideas, ¿no? Qué Y, fácil. sí, 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 dime. Sí, nada más te va a preguntar, pero si quieres termina la idea y te hago esa pregunta porque son así como muy puntual. Sí, o sea, también vuelvo al tema que te decía, ¿no? Cada quien construimos lo que queremos construir, cada quien tenemos nuestro propio camino y cada quien tenemos nuestro propio proceso, así como la terapia psicológica no de una persona a otra persona, aunque sea lo mismo, tengo una decepción amorosa y yo también tengo una decepción amorosa, pero los caminos son diferentes. Así es. Porque las personas somos diferentes. Entonces, también vamos a lo mismo, porque existen muchas terapias holísticas o porque un poco, porque existen tantas religiones, porque somos diferentes tipos de personas, independientemente de dónde nacimos, pues también ahorita nosotros como mexicanos podemos ser budistas, o podemos ser judíos, o podemos ser musulmanes, según como yo creo y tengo mis ideas y lea y todo esto, pues es mi propio proceso. Sí, Ya y no, se me hace bien interesante, ¿sabes qué, Víctor? Que coincides con todas las personas que he estado entrevistando en el podcast, y es bien curioso porque tú estás desde una rama, que es como lo que hablamos más, ahorita, que una más ciencia, rígida la cosa. lo que sea, es que es la mente, y acá esta parte espiritual, ¿no? Coincidían mucho, y creo que ahorita lo dijiste, digamos que en otras palabras, de la cuestión de la responsabilidad personal para tu desarrollo. Decía como esta cuestión de que lo espiritual, lo que estoy viendo con las personas que ya he entrevistado, que manejan la espiritualidad, el proceso espiritual y el proceso psicológico, como tú lo describes, coinciden en una cuestión de responsabilidad propia. O sea, de que si yo no me hago cargo, nadie se va a hacer cargo por mí. Es así, ¿no? Sí, 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 también. Es la responsabilidad de cada quien. Pero bueno, aquí ya tocó algo un poco duro, ¿no? Pues no todo el mundo se hace responsable de sí mismo. Y mucho menos ahí ya poniéndonos desde ese punto, mucho menos nos hacemos responsables del otro. Así es. Entonces, no es que seamos responsables de alguien, pero pues convivimos con personas, ¿no? No nos vayamos tan lejos. Tenemos una pareja y a veces, o hay personas que no se hacen responsables de lo que llegan a herir a la persona, o lo que yo digo, o cómo actúo, y si hay violencia, y si hay algo, ¿no? O sea, entonces, volviendo al punto, si no nos hacemos responsables nosotros, ¿cómo nos vamos a ser responsables del otro? O de la sociedad, de nuestro entorno. Sí, ese punto se me hace bien importante y si hay oportunidades, pues me gustaría mucho poder tener otra entrevista contigo en donde habláramos a lo mejor un poquito más. Me interesa mucho el tema, tratar el tema de cómo los que son como acompañantes de alguien que tiene algún tipo de proceso psicológico o psiquiátrico, digámoslo, o alguna enfermedad mental, no somos responsables del progreso o del proceso de esa persona, pero bueno, ya ese sería otro tema porque es un tema largo y profundo, y lo toco así nada más por encimita, porque luego las personas que son muy espirituales o que piensan que son muy espirituales, tienen esta tendencia a pensar de que no debo responder feo, no debo ser, y son a veces presas de personas que se aprovechan de eso o de abusos, ¿no? Pero bueno, ya tocaremos ese tema en algún punto si te late. Sí. Pero bien Y, importante, y a mí me, dime, dime.
¿no? Y yendo a esa idea, pues también a mí también me parecía interesante tocarle el punto de este tipo de personas, ¿no? Que Ujú, abusan de su información, digamos. No estamos diciendo de sabiduría, no estamos diciendo de su ujú. iluminación, simplemente es información. Hay personas que tienen información y quieren manejar a las demás personas como si ellos fueran los iluminados, ¿no? Sí, Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, también en el punto de los psicólogos, también hay que tener ahí cuidado cómo es tu psicólogo, o si vas con un psicólogo, qué tanto es profesional o no, ¿no? Como es, me han llegado, me han llegado esas historias de terror. Es que mi psicólogo sí. me dice que, que Dios y que crea en esto y que, o sea, ya hay, ya hay, ya hay manchas en la psicología, ya hay manchas por el proceso del otro, ya hay una imposición hacia el otro, de que lo que yo crea se lo voy a adjudicar al otro. ¿Y También cómo? pasa, y ahorita en el tema a lo mejor un poco de la violencia, ¿no? Y hablando específicamente de género, también existe un poco eso, bueno, es que te violenta, y sí, sí existe mucho eso, y obviamente estoy en contra, Ujú, pero también hay un poco hay algo del terapeuta que se le adjudica al otro. Yo tengo sí. un coraje, yo tengo un rencor y yo quiero decirle que el otro que también lo tenga. Ese es un trabajo tuyo como terapeuta que tienes que resolverlo tú mismo sin manchar tu trabajo. ¿Y cómo identificamos un buen terapeuta? Ay, bueno, primeramente les recomiendo a todos que investiguen qué es la psicología, Ujú, qué es un proceso psicológico, cuáles son las herramientas que podemos usar, cuáles son las ramas, como te mencioné. Yo soy psicólogo sistémico y hay psicólogos gestales, psicólogos transpersonales, psicólogos humanistas, y el más que todo mundo popularmente conoce es el psicoanalista, que es otro tipo de psicólogo con otro tipo de enfoque, con una técnica específica. Entonces, eso es lo que no sabemos, digamos, o que las personas ignoran a veces, ¿no? Tenemos que estar y que investigar qué es el psicólogo, para qué sirve, qué puedo sacar de provecho como para mis áreas de oportunidad. Pues empaparnos un poco de eso para cuando busquemos ahí, obviamente lo vamos a buscar por internet, que nos facilita ver el perfil del psicólogo, qué, qué temas maneja, en qué está especializado, dónde a lo mejor la ubicación. Y también, o sea, hay algo muy común que es las personas dicen, yo quiero con una mujer, o yo quiero que mi psicólogo sea hombre, o yo quiero que mi psicólogo sea joven, o que sea alguien ya mayor. Entonces ahí también ya conlleva eso. Uy, eso Eso es lo que yo recomiendo. está súper interesante porque la verdad es que yo, por ejemplo, no sabía que existían tantas ramas de la psicología y menos como que tienes que buscar, como los doctores, ¿no? O sea, vas con el cardiólogo, con el neurólogo, con el gastroenterólogo, digo, dependiendo qué problema traes, ¿no? Lo mismo con la psicología. Y bueno, Vic, porque ya te he quitado mucho tiempo hoy, entonces, esta sería, digamos que la última pregunta, antes de que me cuentes cómo te localizamos y cómo y dónde te contactamos. ¿Me podrías decir en tu opinión, dos o tres puntos o los que quieras de cómo mantener, digamos que, cómo cuidar nuestra mente o cómo cuidar nuestra estabilidad mental o estabilidad emocional también puede ser? Bueno, obviamente están conectadas. Eh, Algo que podríamos generalizar, pues es que, que se den cuenta, o bueno, tener la perspectiva de que el ser humano eh, tiene muchas áreas, no nada más la espiritual. Tenemos nuestra área amorosa, bueno, de pareja,
de desarrollo de pareja y tenemos nuestra parte de desarrollo de familia. Algunas personas, eh, su crecimiento también es familiar. O hay personas que no quieren tener hijos, o hay personas que no quieren tener pareja y se respetan, ¿no? Entonces ese punto pues lo dejamos a un lado. Pero está el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, el crecimiento profesional, el crecimiento de pareja, el crecimiento de familia, las metas que queremos hacer, a dónde quiero llegar, con quién quiero hacerlo, eh, el círculo de amigos, etcétera. Entonces, que entendamos que el ser humano, que tú como persona individual, eres, eres algo que tienes que trabajar tú, pero que son varias áreas o muchas áreas que tenemos que dedicarle tiempo, espacio, a veces dinero. Estamos Ujú. en una sociedad capitalista, Capitalista. capitalista, entonces pues bueno, hay que trabajar, hay que generar, hay que hacer gastos y pues eso también nos mantiene en un constante crecimiento, mantenimiento de nosotros mismos. Así como trabajamos duro en nuestro trabajo, bueno, en nuestra labor de que nos genera dinero, pues también hay que trabajar el punto espiritual, pero también el punto de la mente, que muchas personas que sí lo entienden bien y que, que, que dicen, bueno, es que lo espiritual tiene que ver con la psicología. Ah, muy bien, qué bueno. Hay que dividirlo, pero también hay que juntarlo y unificarlo, porque Ujú. ajá, no están peleadas la psicología y la espiritualidad. Entonces, somos seres que somos, que nos desarrollamos en muchas áreas y como seres humanos nuestro crecimiento está en eso, en hacer crecer esas áreas, que pueden ser áreas de oportunidad o áreas fuertes. Muy bien. Ay, pues muchas gracias. Cuéntanos dónde te encontramos, Víctor. ¿Dónde ¿Cómo, te cómo? podemos? Cuéntanos dónde te encontramos. Abajo en el video voy a poner tus redes, Ah, muchas pero gracias. no sé qué tipo, si das terapias por Zoom, si das terapias solo presenciales, cuéntanos. Yo tengo mi consultorio en el centro de Monterrey, presencial. También tengo en la modalidad online, pero más que nada, sí, yo recomiendo la terapia presencial. Oh, muy ¿Sí? bien. Es Estoy en el centro de Monterrey, mi rama, como ya la dije, es la terapia sistémica, manejo de lunes a sábado, en horarios, pues ya dependiendo de la disponibilidad, pues ya hay personas que ya tienen agendadas cierta hora y cierto día. Pues, respetando eso, pues me pueden localizar en mis redes sociales. Mi Facebook es Psicólogo Monterrey y pues ahí va a aparecer mi foto. Ya, pues ahí ya conectan mi cara con la foto de mi red. Y pues más que nada me manejo más por Facebook. Ahí ya yo comparto lo que son mis áreas y mis temas en lo cual más me manejo. Que si lo podemos decir, pues yo consulto de adolescentes, adultos mayores. perfecto. Mis áreas fuertes y mis áreas de especialidad, pues pueden ser ansiedad, duelo, amor propio, autoestima. Entonces ahí podemos pues darle servicio a nuestros amigos que quieran o recomendar si alguien pues que con gusto ahí pues se metan en las redes sociales que vas a poner aquí abajo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Vic, por compartirnos. No, de nada, Y muchas gracias a bueno, ti. más adelante entonces estaremos platicando y pues muchas gracias porque de verdad que estuvo súper interesante. Sí, pues también toca tocar temas también que quedaron pendientes y me gustaría Sí. también tratarlos contigo porque, bueno, también desde mi perspectiva, ¿qué perspectiva tienes tú desde el punto espiritual, ¿no? Ah, Y porque también, importante, también ajá, tienes un podcast, ¿no? no, Ah, bueno, tenía un canal de YouTube, ahí ya ah, lo pausé y voy a hacer uno nuevo, entonces mm, creo que voy a subir ahí también, voy a recortar cositas y para subirlas a mis redes, pero próximamente voy a estar subiendo ya, haciendo videos propios, porque anteriormente estaba con una colega y muy ahorita pues bien. voy a hacer videos propios y yo solo, o a veces con invitados, me gustaría también tener invitados.
y con temas de interés de todos y para informar y para sobre todo informar. Excelente, entonces vamos a estar pendiente, estén al pendiente del Facebook de Víctor, donde seguramente ahí va a estar compartiendo el canal de nuevo que va a hacer. Y bueno, Ajá. ya cuando lo tengamos también lo pongo aquí mismo abajo. Y pues Sí. muchas gracias, Víctor, que sea para el máximo bien De nada, de de nuestros nada. invitados. Sí, de nada, pues quedamos pendientes y ahí hay que anotar los temas que quedaron pendientes para Sí, volver a hacer otro video. Y yes. pues muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo. Esperemos, y creo que es el objetivo de estos videos, tanto tuyos como los míos, es como informar, que las Sí, personas crezcan, que las personas se empapen de esto para que tengan un camino o un nuevo camino o que les sirva de herramienta para su propio crecimiento. así es. Muchísimas gracias, Víctor. Nada, estamos viendo. Aquí, Buenas aquí, noches, buenos aquí. días, buenas tardes a todos.